hoy vamos a hablar sobre los gobernantes de los gentiles. De hecho, vamos a continuar en la dinámica con la que terminábamos ayer, porque Jesús nos va a presentar algunos principios a nosotros sobre lo que espera de nuestra vida. Y claro, esto va a servir para lo que se vendrá la próxima semana también, porque todo lo que estamos estudiando está siendo como la base, porque la próxima semana ya veremos un poco en detalle estos aspectos proféticos que tiene el desarrollo de las naciones. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre Eterno, porque hay mucho que estamos aprendiendo, no solamente sobre los aspectos históricos, generales, que tu palabra nos presenta, sino principios para aprender a vivir de aquí hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Danos sabiduría para poder aplicar esos principios a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, justamente, pastor, ahora llegamos hasta el Nuevo Testamento, dejamos un poco las narraciones del Antiguo Testamento y nos encontramos con un problema que siempre tenemos los seres humanos, ya se ha destacado en la semana, también usted lo decía el día de ayer, ese deseo que tenemos ahí en nuestro corazón, la naturaleza humana que tenemos caída, pecaminosa, que nos lleva siempre a exaltarnos por sobre los demás. Y esto también fue un problema incluso en el mismo seno de los discípulos de Jesús. Hubo muchas ocasiones en las que los discípulos, su principal discusión fue ¿quién de nosotros va a ser el primero? Bueno, el segundo, aunque creo que siempre querían ser antes que Jesús, lamentablemente, ¿no? Pero el primero después de Jesús, dejémoslo ahí. Pero pastor, ¿qué es lo que Jesús trata siempre de recordarles a ellos para que no vayan a cometer el error que finalmente, tristemente, se cometió en la historia después del ascenso de Jesús, que se ve palpado en la historia? Sí, es interesante que Jesús estaba por ir a la cruz, estaba ya en sus últimos días antes de entregar su vida por el mundo, y ahí en ese contexto ocurre una historia bien interesante donde dos de sus discípulos, que son hermanos, logran convencer a su mamá para que vaya y hable a Jesús. A veces los hijos meten a los padres en unos líos, ¿verdad? Pero qué tremendo. Cómo convencieron a la mamá para que hiciera semejante petición. Ellos, ya a estas alturas, creo que los discípulos habían intuido que Jesús realmente, bueno, habían habido ya confesiones que Jesús era el Mesías. Ellos estaban claros, no entendían todo muy bien cómo iba a suceder, pero ellos estaban claros que Jesús era alguien más que un mero ser humano. Él tenía un reino. Y allí la mamá va y le dice a Jesús que en ese nuevo reino sus hijos ocupen los puestos más importantes. Ni siquiera dijo, bueno, de los dos, uno que ocupe un puesto, de ahí otro. No, los dos, uno a la derecha, el otro a la izquierda, los dos ocupando puestos importantes. Algunos creen que, igual no tenemos manera tal vez de probarlo ahora, pero algunos creen que la mamá de estos discípulos era familia de María, de la madre de Jesús. En la cruz, cuando Jesús encomienda a Juan, a su madre, también la Biblia menciona que estaba la mamá de ellos. Entonces dice, bueno, tal vez ellas eran familia, y eso ahora trae una nueva o una perspectiva nueva, que de alguna manera entonces, si eso era así, si eso fue así, entonces todavía les daba ahora más derecho porque había algo ahí. Algo de familiaridad. De familiaridad. Pero ahí entonces introducimos una palabra que se ha usado hoy mucho, ¿verdad? Bueno, viene de tener, usar el poder para introducir a los mismos miembros de la familia en ese círculo, la palabra nepotismo. Entonces, ahí en ese contexto fue que Jesús hizo unas declaraciones importantes. Tal vez podemos ir a la Biblia y revisar un poco estas declaraciones. Claro que sí, en Mateo capítulo 20 se encuentran estas declaraciones que son impresionantes porque creo que llegaron al corazón
de nuestros problemas como seres humanos, de nuestro orgullo. En los versículos 25 al 28 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, aquí tenemos entonces, al igual que Dios, allá en Deuteronomio, el capítulo 17, da instrucciones sobre cómo debía ser cuando el pueblo pidiera un rey, cómo debía ser la monarquía. Aquí Jesús da instrucciones cómo debe ser su iglesia, cómo debía ser gobernada. Y él dice, entre las naciones, y lo mismo, la figura que yo tengo esa de la antigüedad, por ejemplo, el César igual era llevado, bueno, ya ahí habían más, era llevado ya sea en una carroza o sobre los hombros, alguien ahí yendo detrás, atendiéndolo, y sabe que eso le gusta al corazón humano. Claro. Y es bien increíble. De hecho, aquí voy a introducir también otro concepto, hermano Gerson, es en los estadios del poder, es en esa circunstancia donde se prueba realmente quién es una persona, porque lastimosamente el poder, el dinero y cosas así, la fama, sacan lo peor de nosotros, sacan lo peor. Si alguien quiere conocerse bien, hay también dichos populares que dicen eso, que quiere conocer bien a una persona, dale poder, dale dinero, porque a veces uno ha visto con asombro personas que eran sencillos, para ponerlo en estas palabras, pero de repente tuvieron alguna cuota de poder y algo, y hay un cambio totalmente extraordinario, y de la noche a la mañana ya son más grandes que otras personas. Por eso es que Jesús dice, no tiene que ser así como ustedes lo han visto en Roma, porque lo que ellos habían visto, el reino que ellos habían visto, era el reino romano. Pero Jesús dice, no es como ustedes han visto a los Césares, no es así. Aquí es una reversión de todo eso y totalmente es diferente, es para servir. Es para servir. Usted está en una posición de servicio. ¿Por qué? Porque yo mismo, y aquí Jesús lanza el desafío más grande, y Él dice, yo mismo soy vuestro servidor. Ahí Jesús les quiso decir, mire, yo soy el superior entre ustedes, pero ustedes me han visto que no soy el superior para esclavizarlos, nada de eso, sino para servirles. Y ahí introduce ese concepto muy lindo, he venido para dar mi vida. Es el tipo de liderazgo, a tal punto que hoy se habla mucho de ese líder siervo. Jesús introdujo ese concepto, y eso quería Él que pasara en la iglesia cristiana. Lastimosamente la iglesia traicionó a su Señor porque no se mantuvo en este concepto que Jesús estaba dándoles a los discípulos. Y justamente quisiera ir en esa dirección, porque cuando vemos el pedido de rey, que lo vimos el día de ayer, que hicieron los israelitas, en lo que derivó fue en decadencia moral. Hubo ese deseo de hacer las cosas como las naciones al punto de llegar a la idolatría. En el caso de la iglesia, en la historia, nos damos cuenta que cuando el poder se hermanó con la religión y se usó del Estado para poder establecer las normas, también derivó en una serie de problemas. Pastor, hablando un poco de esto de la historia, ¿cómo podemos hoy aprender sobre los peligros que tuvo todo eso? Y quizás que nos cuente un poco sobre estos grandes peligros que se concretaron por no seguir las instrucciones de Jesús cuando la iglesia se unió con el Estado. Bueno, la verdad que son siglos de historia que muestran realmente el peligro, y usted bien lo mencionaba, de buscar el apoyo como iglesia, como reino espiritual, de buscar el apoyo de los poderes temporales de este mundo. Dios siempre quiso que eso se mantuviera separado,
Jesús lo dijo bien claro, mi reino no es de este mundo. Amén. Pero después que Jesús fue al cielo, después que sus discípulos que habían estado con él murieron, bueno, va pasando, por ejemplo, Juan llegó hasta el primer siglo de la historia de la iglesia cristiana, y en lo sucesivo, en los otros siglos, pues hubo ahí, entre los seguidores de Cristo, siempre, y esto tal vez es importante, hermano Gerson, siempre van a haber dirigentes, siempre van a haber líderes. Claro. Entre un grupo de personas, alguien tiene que decir, porque si hay 20 personas aquí, 40, bueno, ¿quién va a mover esto? ¿O quién hace esto? Alguien tiene que decirlo. Pero allí fueron poniéndose diferentes líderes en las ciudades que había. Recordemos que la iglesia cristiana en un sentido creció, fue creciendo. A veces de repente hay un giro en la historia de la iglesia. Uno de los emperadores del imperio romano decide hacerse cristiano. Sí. Aquí para resumirlo así muy rápidamente, ¿verdad? Porque son, como mencioné, siglos de historia. Pero uno de los emperadores que en ese tiempo pues era definitivamente el imperio romano, decide hacerse cristiano, y a partir de ahí parecía una ventaja para la iglesia. Dejó la persecución. Sí, porque había habido persecución desde los días de los apóstoles. Sí. Había habido persecución, hasta recordemos cuando se acusó a los cristianos del incendio de Roma y todo eso allá por el siglo, los primeros años, allá por el año 66 de nuestra era cristiana. Pero pasaron algunos siglos y entonces ahora parecía una ventaja, porque ya no iba a haber persecución y ahora la iglesia iba a tener el apoyo. Mire, qué cosa maravillosa para ellos, lo pensaron en ese momento, claro. ¿Verdad? Bueno, tenemos un problema con alguien, solo hacemos una llamada. De hecho, habían personas, claro, yo digo una llamada poniéndolo ahora en nuestro contexto, contextualizando un poquito la historia, pero de hecho sucedió que, digamos que entre diferentes posturas teológicas que habían, y no quiero mencionar específicamente nombres ni temas, porque no ese es el propósito en este momento, sino es ver en global la historia para ver cómo esto se va a volver a repetir si no tenemos cuidado, que lastimosamente ya está predicho que se va a volver a repetir. Entonces ahí, por ejemplo, digamos, como ahí en Roma, el obispo que estaba ahí llegó a tener más trascendencia que los demás, y tal vez de otro lado tenían otra postura teológica que no era correcta. Entonces, ¿qué hacía él? Iba donde el emperador, mira, claro, allá fíjate que nos están haciendo la contraria. Ya el emperador iba con su ejército y aplastaba a ese grupo de personas. Entonces la iglesia comenzó a usar al Estado. ¿Para qué? Para perseguir a los que no estaban de acuerdo. Todos esos peligros. De ahí vino después vino la larga noche oscura para este mundo, donde finalmente la iglesia tuvo supremacía sobre el gobierno temporal, a tal punto que los reyes mismos le rindieron obediencia a la iglesia. Pero aquí entonces lo que tenemos es ya la iglesia usando la fuerza, usando el poder, totalmente contrario a lo que Jesús había enseñado a sus discípulos. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos eso, porque parecería una ventaja, si la iglesia se aliara con el gobierno y entonces pudieran hacer las cosas juntos y así se resuelven más fácil los problemas. No, ya la historia nos mostró que realmente eso lleva a peores males. Y como seguramente la próxima semana vamos a abordar un poco más este tema, hoy solo quisiera terminar, pastor, con la última reflexión para que nos ayude como aplicación. ¿Cómo podemos huir de la tentación que a veces puede venir en la cultura, en las tradiciones, de querer mezclar los principios del mundo con los principios de Dios
en las cosas que hacemos. Puede ser en la familia, como ya se destacaba el día de ayer, en la iglesia, y que finalmente esto termine conduciendo a estas figuras, a nuestras familias, a nuestras iglesias, por una dirección que estaría contraria a la voluntad de Dios. Muy bien, es una muy buena pregunta, hermano Gerson. Creo que nos ayuda a reflexionar, porque muchas veces uno piensa, no, eso no tiene que ver conmigo, yo nunca voy a llegar a ser rey de una nación. Pero recordemos que todos tenemos una esfera de influencia. Sí. Y ya lo mencioné yo ayer, por ejemplo, mencionaba el hogar, ponía como un ejemplo la iglesia misma. Y recordemos que todo ese espíritu que vino desde antaño era el espíritu de reemplazar a Dios, de quitar a Dios del medio y poner al ser humano como la figura principal. Y eso nos puede suceder tanto en el ambiente de la iglesia, de la familia, sucede en la sociedad, y es parte de la naturaleza humana caída. Está allí, de hecho en cada uno de nosotros puede existir eso. Tal vez hay personas que dicen, no, yo no tengo ese problema. Y hay otro pensamiento que algunos dicen, bueno, Dios sabe a quién le da qué, porque Él sabe que si una persona se le da algo, no va a saber manejarlo. Bueno, a veces se reflexiona de esa manera, pero es peligroso. Lo que nosotros podemos hacer cada día es contemplar a Cristo Jesús, ver su amor, ver su disposición. La Biblia nos invita incluso a tener su mente, a tener su sentir. Dice, hay en ustedes este sentir, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, que hubo en Cristo Jesús, que Él, que sí era Dios, sí, no quiso ser igual a Dios. Mire, la humildad. Yo creo que una de las cosas que caracteriza a la deidad es la humildad. Amén. Es el hecho de que Dios no busca su propio beneficio, y el pecado hizo más evidente el amor de Dios al estar dispuesto a sacrificar todo, absolutamente, con tal de salvar a sus criaturas que estaban perdidos. Creo que eso es lo que nosotros necesitamos. Recordemos que tenemos que escuchar ese llamado de Dios como Abraham lo escuchó, y renunciar a aquellas cosas. A veces, hermano Gerson, por el bien de incluso la salvación de uno mismo, a veces habrá que renunciar a ventajas temporales, y esto puede ser en diferentes maneras. Cada quien examine su vida con tal de seguir los principios que la palabra de Dios establece para su vida. Así que yo pienso que contemplar la vida de Jesús, desear ser como Él, tener la mente de Cristo a través de la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, es lo que nos va a ayudar a prevenirnos contra este tipo de pecado, de orgullo y de egoísmo, que nos lleva como humanos naturalmente a ensalzarnos por encima de otras personas, y que finalmente hasta nos puede llevar a ensalzarnos por encima de Dios, como sucedió en la historia de la iglesia cristiana, que finalmente el obispo en Roma tuvo tanto poder que sintió que hasta él también gobernaba a los ángeles del cielo y aún a Dios mismo. Miren hasta dónde puede llegar realmente el espíritu humano, y por eso debemos tener mucho cuidado. Y queremos justamente por eso que ore por nosotros, porque como usted bien decía, alguno podría decir, no, pero yo estoy a salvo de eso porque no tengo, pero sí tenemos siempre influencia, y cómo la usamos va a depender de si seguimos los principios que leímos en la palabra de Dios que Jesús nos dejó, aprender a servir a los demás. Amén. Padre, gracias nuevamente te damos, Señor, porque hoy tú nos llamas para tener un espíritu diferente, el espíritu de Jesús, seguir el ejemplo de Jesús, el cual vino a servir. Gracias, Señor, porque también nosotros podemos usar nuestros dones, talentos, recursos que tú nos has dado para servir. En el nombre de Jesús. Amén.